Bienvenido nuevamente a Ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel, canal YouTube. Créeme que si estás viendo este video, pues bueno, no es casualidad. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Este canal, Ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel, tiene un solo propósito, un solo objetivo, que es compartir las buenas nuevas del Evangelio de Dios a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto a Dios y que desean conocerle. Pero también es un canal que está dirigido pues al pueblo de Dios, el pueblo de Dios cristiano, sin importar la denominación. Sabemos que en el cielo no van a haber denominaciones, no van a haber doctrinas. Hay una sana doctrina que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios pues se revela sola, no requiere una interpretación, se interpreta por sí misma. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la transfiguración de Jesús. Te voy a invitar que abras tu Biblia, si tienes Biblia a la mano, en el libro de Mateo, capítulo 17. Aquí nos habla acerca, la escritura acerca de la transfiguración. Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 17. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Sabemos que Moisés y Elías, bueno, ya habían muerto. Ellos son dos personajes del Antiguo Testamento. Entonces ahorita vamos a hablar el motivo por el cual Jesucristo estuvo conversando con ellos. No es que un muerto, una persona que ha fallecido, pueda pues manifestarse, pueda no va por ahí esta parte de la Biblia. Sabemos que una persona que ha muerto pues está durmiendo, si es que aceptó a Cristo en su corazón, está durmiendo esperando a ser levantado o levantada, pues para estar toda una eternidad con Dios. La Biblia nos habla del arrebatamiento, y la Biblia también nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, que bueno, es otro tema. Son dos partes diferentes, pero alguien que ha muerto no puede regresar a la vida. Seguimos leyendo. No puede regresar a la vida aquí en la tierra. Vamos al versículo 4, dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado Juan el Bautista. Con respecto a la transfiguración, bueno, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Sabemos que eran 12 discípulos. Uno de ellos, que fue Judas, fue quien lo traiciona. Aquí, bueno, todavía no ocurría ese hecho, pero es algo muy curioso que de los 12 discípulos, únicamente pues Jesús llevó a 3 de ellos. Tanto el 12 como el 3 pues tiene un significado en la Biblia. Siempre que veamos o encontremos en la Biblia un número, pues tiene un significado importante. El número 3, bueno, recordemos que tenemos un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Somos tripartitas. Tenemos un cuerpo, tenemos una alma, donde están las emociones, sentimientos, voluntad, y tenemos un espíritu, que es con el cual tenemos comunión con Dios.
Y bueno, Jesús lleva a estos 3 discípulos al monte Hermón o monte Tabor para mostrarles a través de la transfiguración quién era en realidad. No solo un gran profeta, sino el mismo Hijo de Dios. A través de esto, bueno, reveló la verdadera naturaleza de Cristo. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, es decir, Jesús los superaba a ambos en autoridad y poder. Moisés, como bien sabemos, él representaba a la ley. Elías representaba a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, una profecía que ya se había cumplido porque Cristo ya estaba en la tierra. Recordemos que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo de toda deidad y vino en la condición humana a revelarnos al Padre. Aún así, el mismo Jesús, compartiendo, dando señales de milagros, prodigios, mucha gente, muchas multitudes no lo reconocían. Y bueno, la aparición de ellos junto a Jesús, de Elías y Moisés, simbolizaba el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, como también de las promesas de los profetas, ¿no? Recordemos que con Jesús pues se cumple la ley, se hace a un lado la ley. Ante la ley pues todo el mundo era culpable, no había manera de que una persona pudiera permanecer frente a Dios, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguien hacía algo incorrecto de la ley, pues automáticamente pues estaba pues en una sentencia de muerte. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento pues hacían sacrificios de corderos que no tuvieran ningún defecto, y era el sacerdote el que pues hacía el sacrificio. Él únicamente podía pasar al lugar santísimo a hacer el sacrificio, pero si alguien de ellos pecaba, desobedecía, pues ese sacrificio ya no tenía mayor continuidad. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto, porque Jesús no pecó, ¿no? Vemos el ejemplo de cuando Él fue llevado al desierto, que fue tentado por Satanás. Jesús aún no iniciaba su ministerio en ese momento. Sin embargo, pues el enemigo de Dios quería hacerlo caer, precisamente porque si Él desobedecía en algo, pues su muerte en la cruz no hubiera tenido ningún sentido, y este libro, que es la Biblia, pues no tendría razón de ser. Pero en esa locura del Evangelio en la cual vivimos los cristianos, es precisamente porque Jesucristo resucitó, y eso cambió de manera total, no únicamente la historia del mundo en un antes de Cristo y en un después de Cristo, sino Él cambia de manera radical la vida de una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón. Tú y yo, si tú ya has aceptado a Cristo en tu corazón, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y bueno, la ley y los profetas se centraban ahora en uno solo, Jesucristo. Jesucristo, que vino pues a traernos salvación. Y entonces aquí nos habla estos versículos de la nube de Dios. Esto pues vemos que en la nube de Dios no hay tiempo ni espacio. Recordemos cuando Moisés se abre el mar y cruza Moisés junto con el pueblo israelita. Recordemos que iban personas de todas las edades, desde personas muy grandes hasta niños, y atrás venían pues gente de a caballo, gente que quería pues matarlos porque estaban huyendo. Sin embargo, en esa nube de Dios no pudieron darle alcance, porque los tiempos de Dios son diferentes, y ellos pudieron cruzar el mar, llegar al desierto, y en el momento que el pueblo israelita, que había sido rescatado de Egipto, llegaba al desierto, el mar se cerró. Es lo que pasó aquí. En esa nube de Dios, pues las cosas son diferentes, y ellos estaban viendo, los discípulos de Cristo, Pedro, Jacobo y Juan, estaban viendo a Moisés y Elías, pero no porque ellos hubieran resucitado de los muertos o porque fueran fantasmas, no, sino simplemente porque Dios estaba manifestando su poder a través de su Hijo Jesucristo, para revelar a ellos tres quién era
realmente. Y bueno, pues ese Cristo que resucitó de entre los muertos, ese Cristo que pues se transfiguró, bueno, la Biblia menciona que pues nosotros también, nuestro cuerpo mortal, que es finito, va a ser transfigurado en un cuerpo inmortal, en una eternidad que vamos a estar con Dios. No sabemos la apariencia de Jesús, no sabemos cómo es Jesús, pero lo vamos a reconocer en el cielo. Ciertamente lo vamos a reconocer en el cielo. El mundo nos ha presentado pues muchas pinturas, imágenes, figuras de Jesús, de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, pero nosotros vamos a poder reconocerle en el cielo. Entonces, si tú que estás viendo este video y eres cristiano, bueno, pues te voy a invitar que ores, porque vamos a hacer otra oración por aquellos que están viendo el video y que a lo mejor no conocen todavía de Dios, no conocen todavía de la palabra de Dios, pero les gustaría aceptar a Cristo como su Señor y su único y suficiente Salvador. Si tú que estás viendo este video por primera vez y a lo mejor has buscado a Dios a través de religiones, de muchas cosas, porque has tratado de encontrarte con Él, pues déjame decirte que aquí viene en la Biblia pues ese camino, esa verdad y esa vida que es Jesucristo. Él es la respuesta a cualquier situación que tú estés pasando, y yo sé que pues el que tú estés viendo este video completo, pues es porque Dios tiene un plan perfecto. Si te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón este día, tú que estás viendo este video, bueno, pues te invito a que lo recibas. Solamente es una pequeña oración, que tú le digas: bendito Dios, te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Te pido que entres en mi corazón, me limpies de mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque ahora soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, si tú has el día de hoy aceptado a Cristo en tu corazón, bueno, pues te felicito y te doy 3 recomendaciones. La primera es que consigas una Biblia y comiences a leerla. Vas a experimentar cómo esa palabra pues fue inspirada por Dios, y esa palabra va a llegar a tu vida y va a ser una transformación. Segunda recomendación, bueno, puedes a partir del día de hoy comenzar a orar. ¿Qué es la oración? Es simplemente platicar con Dios, con tus propias palabras, en el lugar donde te encuentres, a la hora que tú te encuentres. Y la tercera recomendación, pues que te reúnas en una iglesia donde pues enseñe la sana doctrina del Evangelio, de las Escrituras. Y pues muchas gracias por estar viendo este canal, viendo y escuchando este canal. Puedes recomendarlo a aquellas personas que ya sean cristianas, pero también a aquellas personas que tú sepas que necesitan de Dios. Pues que Dios te bendiga y hasta el siguiente video. Muchas gracias.